Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Una vez más, estamos en este día de oración profética, así que bienvenidos a todos los hijos de la casa de Mir, a cada pastor bajo cobertura y a cada hermano en Cristo en las distintas naciones que se conectan. Sean bienvenidos y dispongan su corazón para ser todos ministrados por una palabra del Señor. Continuando con la serie de enseñanza de este mes, en la intercesión, estamos viendo acerca de ser llenos del Espíritu Santo y según Efesios 5:18, que es el texto base de estas enseñanzas, el apóstol Pablo nos dice de parte de Dios que no nos emborrachemos de vino, en los cuales hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu. Y ese propósito, además de que nosotros conozcamos una plenitud y un gozo que solo el Espíritu Santo sabe otorgar, también es de acuerdo a lo que él venía hablando antes, de que los tiempos son malos, de que los días son peligrosos, de que debemos comportarnos como sabios y no como necios, que debemos buscar conocer cuál es la voluntad de Dios y practicarla. Y la manera en que Pablo nos dice cómo, para que podamos estar de esa manera viviendo dignamente delante del Señor, es no estando embriagados de vino. Y bien, como enseñamos el jueves anterior, el vino al que se refiere en este texto es algo que en el arameo llaman el vino del pródigo, aquel que malgasta todo, aquel que se mueve bajo una cultura de egoísmo y centrado en sus propias pasiones, se desenfrena y hace un mal uso de la herencia que tiene y se denigra tanto que termina bajo niveles tan bajos, aún más que un animal. Y hablábamos que el ser humano sin la redención ha ido tomando las distintas medidas de este vino, que hablamos que la Biblia lo llama el vino de la gran ramera de Babilonia en Apocalipsis. Y estas medidas de vino que toman el hombre no redimido, la humanidad no redimida, hace que los niveles de los buenos valores, buenas costumbres, de ética, de integridad, sean quebrados y se quiten los límites para que los desenfrenos tengan lugar. Y entonces ya no son seres humanos racionales, enseñábamos, sino que están tan desenfrenados que se comportan más como animales bajo instintos pasionales y no bajo la razón, porque no saben controlarse, no saben poner freno, no saben retenerse, no saben vencerse a sí mismos y se encuentran en una vida de despilfarros, una vida que lo que ven es ruina, lo que ven es una vida malgastada, y obviamente que tiene una consecuencia a nivel emocional, a nivel salud, a nivel matrimonial. Obviamente son consecuencias, resultados, deterioros, desgastes, envejecimientos y muchas cosas más por causa de todos los días beber una medida de este vino, del vino del pródigo, del vino de los desenfrenos. Y hoy quiero hablarles acerca de la disolución que genera este vino del pródigo, este vino cultural de aquellos que deciden vivir lejos de una paternidad que los eduque, que los corrija y que les enseñe. Si nosotros como iglesia buscamos entender y tener la mentalidad de hijos, comprenderíamos que nuestra fe no está basada en como hoy muchos la entienden, de solamente asistir a un lugar congregacional, lo cual está perfecto, se debe hacer así, y solamente presenciar un tiempo de enseñanzas o de alabanzas y que nada más queda ahí. Hay personas que tienen un entendimiento muy finito, un entendimiento muy pequeño acerca de la poderosa fe
que nos ha hecho nacer en Cristo Jesús. Y el propósito que tenemos como hijos y la mentalidad que debemos tener como hijos del Padre. Y una de las mentalidades que debemos tener como hijos del Padre Celestial es que al ser hijos estamos bajo la educación del Padre, bajo el ejemplo del Padre. Cuando uno lee los Evangelios, que es donde está prácticamente relatada la vida de Jesús hecho hombre y cómo llevó adelante el ministerio y todo el propósito profético en su vida, notamos cómo Jesús usaba un lenguaje referente a la educación espiritual que él tenía, porque él en momentos mencionaba que lo que hacía y lo que los demás veían y que además lo cuestionaban, porque él se manejaba, hablaba y actuaba de tal manera, y Jesús lo resumió al decir: lo que veo al Padre hacer, eso hago. Y esa respuesta nos marca a nosotros un precedente. Cuando uno camina no solo siendo hijo por la fe, sino que adquiere la mentalidad de un hijo. Diga conmigo, mentalidad de un hijo. Cuando adquiero la mentalidad de hijo, comprendo muy bien que tengo el ejemplo del Padre Celestial marcándome el camino, marcándome el ritmo espiritual, marcándome el propósito profético para desarrollar la fe que me ha dado. Porque la fe que tengo no es simplemente para obtener cosas o pedir cosas. Eso es una parte de la fe. La fe se me ha sido dada como origen para poder convertirme en hijo en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de amar, en las pasiones del hijo, en el carácter del hijo. Por eso Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice que todos los que creen en Él se les dio la potestad, esa palabra potestad se traduce como derecho, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la palabra ser está hablando de alguien que empieza de una manera y llega a convertirse en eso. Entonces la fe que nos hizo nacer de nuevo es una fe que tiene como un propósito dentro de los muchos, pero un propósito de que adquiramos la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, la misma pasión, los mismos deseos y el carácter del Señor Jesús. Entonces, para que esa escritura tenga una relevancia sobre mí, de que empecé como un nuevo creyente, pero he llegado a ser y convertirme en hijo porque pienso como el hijo, porque amo como el hijo, porque siento como el hijo, porque se me ha formado el carácter de hijo, porque las pasiones que hay dentro de mí tienen que ver con el hijo. Y entonces lo que Jesús afirmó de que lo que Él hace es lo que ve hacer al Padre, que toma el ejemplo que el Padre le da, será la misma realidad para nosotros. Y no seremos entonces personas llenas de un vino pródigo, de un vino de personas que se alejan de la educación de un padre y que salen a vivir sus propias ideas y que viven basados en sus propias opiniones y su propia cultura adquirida, vaya a saber de dónde. En cambio, los que llegamos a ser hijos, convertirnos en hijos en la fe, adquiriendo en la mente, en la pasión, en el alma, en el espíritu, el ejemplo, el testimonio de Jesucristo como hijo. Entonces somos personas que no estaremos lejos del Padre. Seremos personas que amamos la intimidad. Seremos personas que nos gusta estar a la mesa para oír al Padre que está sentado en la cabecera. Seremos hijos que anhelamos que el Padre nos muestre el ejemplo, que el Padre nos dé el ejemplo, que el Padre nos transmita el ejemplo, porque un hijo anhela en el testimonio de Jesús hacer lo mismo. Por eso Jesús usaba términos como, por ejemplo, dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago las hará y aún mayores.
Y creo que muchas veces el aún mayores solamente se enfocó en la cantidad, así como Eliseo duplicó la cantidad de milagros de Elías, que fue un padre para él. Elías hizo 4 milagros y se dice que Eliseo hizo 8 milagros, y hay una cuenta así, que Eliseo duplicó la cantidad de milagros de Elías. Y a veces solamente nos enfocamos que haremos cosas mayores, haremos el doble de lo que Jesús hizo. Pero óigame, Juan, el apóstol, en el Evangelio que lleva su nombre, escribe que si se anotaran y escribieran en un libro todas las cosas que Jesús hizo aún después de resucitado, él dice y atestigua, no caberían los libros en el mundo. Entonces, acá no es enfocarnos en que duplicaremos las obras de Jesús, porque si Juan está diciendo no caberían en el mundo si las anotamos. Jesús no está buscando que llenemos mundos de libros. Lo que Jesús está buscando es que adquiramos su misma manera de ser como hijo. Porque el que cree en mí, las cosas que yo hago hará. En ese las cosas que yo hago hará. Está incluido lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo del Padre hablar, eso hablo. Entonces Jesús está mostrando una educación y modales espirituales relacionados a la comunión con el Padre. Él dijo, lo que el Padre, oigo al Padre hablar, eso hablo. Entonces está hablando que el lenguaje de Jesús estaba 100% influenciado por el lenguaje que le conoce al Padre Celestial. Otra cosa, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Jesús está revelando que sus comportamientos, sus acciones, la decisión, lo que la gente puede observar de Él, está basado en lo que Él ve al Padre también comportarse. Y eso es una parte fundamental en la fe de alguien lleno del Espíritu Santo, de que adquiera el mismo comportamiento de hijo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo al Padre hablar, eso hablo. Ahora, ¿cómo descubro, cómo distingo de un creyente o de un grupo de creyentes que están aún bebiendo del vino del pródigo, del vino del mundo, de este vino que genera disolución, porque no sigue el ejemplo espiritual de los pastores que el Padre les asignó? Ven un comportamiento a sus pastores, pero ellos no imitan su comportamiento. Otra cosa, oyen el lenguaje de sus pastores a través de Cristo, pero el suyo no es el mismo. Entonces vemos que no hay esa línea de transmitir lo mismo de padres a hijos, porque hay creyentes que no están caminando en la transición de llegar a ser hijos en la manera de pensar, en el carácter y en el corazón. Hoy son grupo de creyentes, hoy ellos los que pueden afirmar es que creen en Jesús, pero la trascendencia de convertirse en hijos, algunos ya lo dan por hecho solo porque creen, pero lo que ignoran, y es por eso que pelean después, es que en la fe los procesos es para que llegues a ser como el Hijo. Porque Jesús es modelo de los hijos de Dios y nadie puede poner otro modelo que no es Cristo. Entonces, cuando la gente quiere saltearse el ejemplo de Jesús y colocar otros comportamientos o culturas, se están convirtiendo en la cultura que quieren poner, pero no en el hijo que deberían ser. Porque, por ejemplo, la cultura de un hijo
está notoriamente manifestada y atestiguada por el Señor Jesús. En el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 de Mateo al 7, Jesús enseña y comienza corrigiendo con la mala interpretación de la ley y continúa por varios temas importantes, corrigiendo y modificando una cultura equivocada y colocando la cultura del reino como hijos. Y dentro de esa cultura Jesús, por ejemplo, habla de que debemos orar por los que nos persiguen, que debemos bendecir al que nos maldice, que debemos perdonar al que nos ofende, que al que nos quita algo debemos dejárselo, que al que nos pide una milla vayamos con él 2, que perdonemos las deudas, que amemos como nos amamos a nosotros mismos. Y Jesús empieza a bajar una cultura que obviamente produce incomodidad al mundo, porque el mundo oía otra cosa. La cultura del mundo es lo contrario a la cultura que Jesús enseña. Pero ahí está el desafío. Cuando uno cambia el vino del mundo y empieza a beber del vino de la santidad de Dios, esa cultura se empieza a injertarse en nosotros y empezamos a vivirla. Y entonces uno le sucede lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 1. Porque le recibimos y porque creemos en Él, somos hechos hijos de Dios. Llegamos a convertirnos en hijos. Y entonces, como hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y entonces, como hijos, tenemos los ojos abiertos y ya no hay velos. Y entonces, como hijos, entramos confiadamente al trono de la gracia por el lavamiento de la sangre del Señor Jesús. Limpia nuestra mente de conciencia vieja, lavados en agua, limpios de pecado, para estar delante de la presencia. Y entonces amamos los tiempos de mesa, de comunión, de oír al Padre. Y la enseñanza del Padre no es un tiempo ocupado en el día de alguien, sino que es el momento en donde se coopera y en donde se colabora con ese proceso que estoy de llegar a ser y convertirme como un hijo en la manera de pensar, de amar, de sentir, en el carácter. Cuando viene la palabra del Señor modeladora, cuando viene la palabra del Señor aconsejadora, transformadora, que imparte, que libera, que confronta para arrepentimiento, está colaborando con ese proceso de convertirme en el hijo, como pienso, como amo, como siento, cómo me comporto. Porque el ejemplo del Padre se vuelve el reflejo del espejo de lo que quiero convertirme. Pero hoy el problema es algo que meditaba hace días, es que los creyentes solamente quieren convertirse en el reflejo de sus propios espejos. En esos propios espejos que tienen volcados un montón de deseos del egoísmo, del orgullo, de la avaricia, de la codicia, de la inmoralidad y de muchas cosas. Y dicen, yo quiero convertirme en eso. Y entonces no le parece atractivo el reflejo en el espejo de la gloria de Dios que les muestra otra imagen. Pero el apóstol lo dijo así, Pablo, a los corintios. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y entonces comienza a relatar de que vemos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados en esa gloria a la imagen del Señor. Cuando no veo atractivo
el reflejo del espejo de la gloria del Señor para convertirme en esa imagen, es porque aún conservo el velo en los ojos que me hacen desear convertirme en el reflejo de mis propios deseos. Cuando ves y cuando despertás cada día, hay deseos dentro de tus emociones, hay ambiciones dentro de tu corazón, hay metas que te propusiste basadas en sentimientos o pensamientos. Y eso es lo que te esforzás, y eso es lo que ambicionás llegar y lograr. Pero en lo que te vas a convertir si llegás a lograr aquello que querés llegar a ser, puede ser una imagen totalmente contraria a la que el Señor quiere que tengas y te conviertas. Y esto es como y viven como en el juego de la sala de espejos. En los parques de diversiones, cuando entras a esa sala de espejos, que hay espejos que muestran y reflejan tu imagen en diferentes formas y en algunas deformaciones para causar risa. Pero el reflejo del espejo de la gloria de Dios no muestra una deformación que trae vergüenza, burla, sino que trae una imagen gloriosa que es el Hijo de Dios en el creyente, produciendo una esperanza de gloria y expectativa de salvación para los inconversos, y el reino de Dios manifestándose en sus vidas como un embajador, como alguien que camina como hijo y como heredero del reino de Dios. Es muy distinto. Pero hoy las personas desean convertirse en aquel reflejo en donde tienen puestos los ojos. Y en aquello en lo que tienen puestos los ojos, su corazón tiene un profundo deseo de ser. Y algunos están deseando convertirse en algo tan distinto a lo que Cristo quiere que se convierta. Por eso el apóstol dice: no se embriaguen con este vino, en los cuales hay disolución. La palabra disolución en este texto significa despilfarrar, excesos, alborotos. Pero significa algo más, y fue lo que me llamó la atención. Y es donde encontré respuesta a la realidad de algunos que conozco. Y una de las cosas que significa disolución, lo que genera este vino del pródigo, del mundo, es falta de salvación. Y eso sería bueno que lo escriban, que lo anoten. La disolución, en la borrachera que produce este vino, es falta de salvación. Es alguien quien no se deja salvar. Wow. Es alguien que no permite ser sanado en su enfermedad. Es alguien que no permite ser liberado en su cautividad. Es alguien que no deja ser salvado en su perdición. Es alguien que no deja ser limpio de su inmundicia. Es alguien que no deja ser purificado de su contaminación. Es alguien que no acepta el camino de regreso a casa en lo extraviado en que se encuentra. Es alguien tan embriagado de este vino que ha perdido los sentidos más honestos de la humildad, de la convicción, del reconocer, del pedir perdón, de arrepentirse. Es alguien que no desea la propuesta del Señor. La deja pasar. Porque la propuesta del Señor viene con la confrontación en cómo se encuentra. Y el Señor no los pone como víctimas. El Señor les dice claramente que son responsables en cómo están. Y no les gusta oír porque están tan llenos de este vino, que este vino les hizo creer que son víctimas. Les hizo creer que son victimarios,
y en realidad son responsables de cómo están. Porque al fin y al cabo cada uno decide cómo va a responder a las situaciones y a las actitudes de la gente con nosotros. Jesús nos enseña a responder con perdón para no perder el gozo y no quedar cautivo a un sentimiento destructivo como el enojo, la ira o la venganza. Pero hay otros que prefieren responder con eso y no aceptan que son responsables de estar así por no perdonar. Entonces viene el mensaje y dejan pasar la oportunidad. Vos los ves, discernís que están resistiendo a lo que Dios quiere hacer, porque quieren convertirse en el reflejo del espejo que están viendo en ese momento, que es venganza, que es maldición, que es culpabilidad, que es deshonra. Y saben que los ojos hinchados, los ojos que no pueden ver bien por causa de la hinchazón, tienen que ver con el orgullo del corazón. La Odisea, la séptima iglesia a la que le habla el ángel de Dios, habla de que la ceguera que tiene estaba relacionado a que en la ciudad de la Odisea era una ciudad que estaba y se llegaba por el desierto. Entonces era muy normal que los que llegaban a la ciudad, sus ojos se hinchaban de la irritación de la arena. Por eso el ángel le dice a la iglesia: lávate con colirio, porque en la ciudad preparaban por causa de la arena un colirio, que es un limpiador de los ojos, para deshinchar esa irritación de los ojos y quitar la arenilla que provocaba la hinchazón para que puedan ver. Y el ángel de Dios, el Espíritu Santo, toma esa realidad de la ciudad como una metáfora profética para la iglesia, diciendo: están tan hinchados de orgullo que no ven bien. Límpiense con colirio, que es buscar la salud, porque el colirio no eran gotitas como hoy son hoy, sino que eran paños que tenían diferentes sustancias de hierbas hervidas y se apoyaban sobre los ojos para que ese líquido penetrara las capas de la piel y limpiara los ojos. Entonces podían ver. Y hay personas que no desean ver el reflejo de la gloria de Dios y anhelar convertirse en ese reflejo, porque sus ojos están hinchados de orgullo y no ven para nada bien, y necesitan limpiarse con el colirio del Espíritu. Necesitan decir: tengo que ser sano en mi vista, para recuperar una visión tan clara de decir: no quiero convertirme en el reflejo de este espejo carnal y mundano, quiero convertirme en el reflejo de la imagen de la gloria de Dios. Cuando vos ves a un creyente, pues estamos hablando a creyentes, a gente congregante, que tienen ausencia de salvación, que tienen ausencia de liberación, que tienen ausencia de sanidad, que tienen ausencia de justicia. Vos estás viendo con gente que está bebiendo el vino del mundo. Está anhelando convertirse en la imagen de los espejos de la carne que ven. Pero tenemos que romper con esa disolución. Tenemos que regresar a anhelar convertirnos en el reflejo de la imagen de la gloria de Dios, porque el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia hecha a su gusto. Por eso tenés que quitarte de encima esta disolución. ¿Por qué? Porque esta es una cultura en las personas que las conduce a mostrar comportamientos sin límites, y la falta de límites genera alboroto de los excesos y despilfarros.
Y al final de cada temporada estas personas se encuentran pérdida de los buenos valores, las buenas costumbres y de relaciones saludables. Y la manera de cambiar esto y salir de una cultura despilfarradora, alborotadora, de excesos, de una cultura sin límites, de desenfrenos, es girar de dirección. Y justamente la palabra girar le da significado a la palabra arrepentimiento en el original. Cuando vos estudias la palabra arrepentimiento en el griego, significa girar, dar vuelta. Y la manera de dejar de vivir desenfrenadamente es girar, es arrepentirte de eso y emprender el regreso a casa, como le pasó al pródigo, dice la Escritura, y volviendo en sí, tuvo un momento de lucidez en donde se dio cuenta y dejó de lado el orgullo, la codicia y la vanidad de su corazón. Y un momento de lucidez de la humildad dijo: debo volver a la casa del Padre, pedirle perdón, decir que he pecado contra el cielo y contra Él, y dejarle que me deje ser un jornalero, o sea, un trabajador de sus tierras. Pero cuando regresa, el Padre le dio mucho más lo que le esperaba. Lo perdonó, lo cambió, lo vistió y no le quitó la posición de hijo. El tema acá es que te llegues a convertir en hijo, porque si no, teniendo la esperanza y teniendo la herencia de convertirte en hijo, si no te arrepentís y cambiás, vivirás toda la vida como un esclavo. Y el apóstol Pablo usa esa parábola a la iglesia y le dice que el hijo, mientras es niño, aunque es heredero de todo, no puede hacer uso por causa de su inmadurez y es puesto bajo tutores o curadores, que el término curador es un término legal que está referido a un representante que debe autorizar el uso de la herencia que ese hijo quiere por causa de su inmadurez. Pero cuando crezca, tendrá la libertad de usar la herencia, no por la edad, sino por causa del corazón y la madurez en que comprende cuál debe ser el uso de la herencia. Entonces, no vivas siendo un esclavo de tus pasiones cuando el Padre, en la fe que te dio la esperanza de llegar a ser un hijo que se mueve en libertad. Pero un hijo que se mueve en libertad, que ha dejado los caminos del desenfreno, del egoísmo, del orgullo, y es un hijo que está en los caminos de la humildad, del aprendizaje, de la educación espiritual, de los modales espirituales, y que ama la mesa con el Padre, y que toma el ejemplo del Padre en cómo hacer las cosas y en cómo hablar las cosas. Y entonces te vas a reencontrar con las enseñanzas de Dios que te educan a una vida de orden. Y este día toma la decisión de reencontrarte con un Padre que te educa para que puedas obedecer esas enseñanzas. Y si te encontrás viviendo una vida de desorden, de excesos, de alborotos, donde no hay límites, es porque te desencontraste de la vida de orden que agrada a Dios. Pero hoy podés girar eso y podés desencontrarte de una vida de desorden y reencontrarte con una vida de orden que agrada a Dios. El proverbio dice: mejor que hombre que conquista ciudades es el que sabe dominar su espíritu. Es mucho mejor ser alguien disciplinado en Dios, que sabe dominar sus pasiones carnales, que sabe honrar la posición de hijo. Eso es mucho mejor que solamente tener logros humanos. Así que ahí donde estás, le digas al Señor, diga: Señor, mucho tiempo he querido caminar y convertirme en un reflejo que yo veía en los espejos de la carne.
Y eso me hizo que perdiera los buenos valores, que me enfocara en mí mismo, que sea orgulloso, egoísta, autosuficiente, tacaño, avariento, codicioso, mentiroso, inmoral, que no tenga integridad, deshonesto, que no haya mostrado valores ni ética en las amistades, en la familia, que haya roto principios de honestidad, de lealtad, de fidelidad. Esa imagen me ha deteriorado. Esa imagen me ha dado una muy distinta de la que yo pensaba, una deformada, deteriorada, desgastada, envejecido. Y sé que sobre este odre viejo no puede venir el vino de tu espíritu porque se rompería. Pero hazme un odre nuevo. Hazme un odre nuevo para que venga el vino del Espíritu Santo y crezca juntamente con Él una vida que anhela convertirse en el reflejo del espejo de la gloria de Dios a la imagen del Hijo, en la manera de pensar, en la manera de amar, en la manera de comportarme, en el carácter y temperamento, en las pasiones y en los deseos. Amar estar en tu presencia, amar comportarme en los modales del Hijo. Y entonces las cosas que el Señor Jesús hace, las haremos. Y entonces seremos llamados hijos de nuestro Padre Celestial. Y entonces tu contentamiento estará con nosotros y los cielos estarán abiertos. El Espíritu Santo fluirá en nuestras vidas y tu reino será establecido y la gloria de Dios nos llenará por completo. Esta fe no solamente la recibí para pedir cosas, la recibí para llegar a ser un hijo de Dios en todos los aspectos, amándote con todo mi ser y amando a mis prójimos como a mí mismo. Hoy quiero, Señor, despertarme de toda disolución de las borracheras del vino del mundo para poder beber del vino santo de tu presencia, que produce una influencia notoria del Espíritu Santo. Yo te pido que me toques ahí, que me llenes, Señor, que el Espíritu Santo convenza mi corazón y haya liberación sobre mí, que mi corazón se vuelva sensible, moldeable para ti. Ven, Espíritu Santo, y tócanos. Que haya gente que diga: no voy a esconder y no voy a resistir lo que el Espíritu quiere hacer en mí. Voy a dejarme salvar, voy a dejarme sanar, voy a dejarme liberar. Voy a hacer caso y pediré perdón y perdonaré. Soltaré todo deseo destructivo de la venganza, el enojo, la ira, la envidia, la codicia. Perdonaré a los que me deben como el Padre perdona mis deudas. Oraré a la gente que me persigue, bendeciré al que me maldice. Oh Señor, rompe todo principado de cultura de la carne, de la sangre y del mundo, y que la cultura de tu reino venga como principado sobre nosotros. Ahora queremos adorar tu nombre y la atmósfera de tu presencia llene por completo, mi Dios. Adoramos al Señor. Levanta tu mano y adórale. Gracias, Señor. Adora a Dios. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu presencia, Señor, tu presencia. Tu presencia llenando mi salud. En tus brazos encuentro refugio. En tus brazos encuentro mi paz. En tus brazos encuentro descanso. En tus brazos encuentro mi paz. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. En tus brazos encuentro refugio. En tus brazos encuentro mi paz. En tus brazos encuentro descanso. En tus brazos encuentro mi paz. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Llena con esa pasión de la intimidad, esa pasión por estar contigo como un hijo que ama al Padre, que quiere hacer su voluntad hasta el final de su vida. Despierta, mi Dios, esa cultura, derrámala con tu Espíritu Santo. Tras tu corazón, vamos. Tras tu corazón, Señor. Oh, tras tu corazón. Tras tu corazón. Tras tu corazón. Dile al Señor. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Voy en pos de ti, Dios. Quiero confiésalo ahí. Confiésalo con pasión, con fe, con determinación. El ámbito espiritual de tu casa cambia. Hay una pasión por Dios que produce que todo ambiente de tinieblas, pesadez, huya en el nombre de Jesús. Y el ambiente de la libertad se produce. Ahora desciende gozo y paz y justicia
en el Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu corazón, sobre tus hijos. Ahora un cambio de atmósfera sucede. Ahora, Roche que te repre condoro brocha catara braca te rebreche que te rebrea. Oh Señor. En voz de ti, Señor, Tu presencia. De pasión por eso, pasión por estar contigo, mi Dios, y encontrarte, encuentros con tu presencia. Roche que dará brabacanda basea. Tócalo, Señor, tócalo más. Tócanos, Señor, más. Señor, toca. Ríndete totalmente al Señor. Toma el plan que Él te extiende. Sharabahande rebesa katarabasaya. Conviértete en un hijo, en una hija. En la manera de pensar, de amar, sentir, las emociones, pasiones, deseos, carácter, comportamiento, vida. Llénate la presencia, tras tu corazón, como un viento que lo cambia. Un viento que gira, como el viento limpia, llenos. Hay gente que será llena como una señal de una renovación sobre su vida, como una señal de una renovación. Hay gente que será llena, hablará nuevas lenguas. Habrá personas que sentirán como cuando el viento viene y aviva, sentirán una mayor sensibilidad y pasión, un deseo y hasta una conmoción, serán conmovidos dentro, orarán, adorarán a Dios con un amor y una pasión, porque lo nuevo, porque lo fresco ha descendido, porque estás en proceso de convertirte en hijo y nunca abandones ese proceso hasta que el Hijo de Dios sea reflejado en tu vida para la gloria de Dios el Padre. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Nos estamos encontrando el día domingo a las 10 de la mañana. Nos encontramos en la reunión presencial y deseo ver hijos e hijas que aman la presencia de Dios, que dejan todas sus cargas a los pies del Maestro y que saben vivir la fe que Dios les ha dado. Que Dios los bendiga.